En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos recordarles a los catequistas que tienen reunión este miércoles en la cafetería de la escuela, después de la misa de las 5:30. Bien, pues la muerte no se explica ni por la biología, ni por la condición del enfermo o de la persona que se muere. No se explica por la condición física de la persona. La muerte es la irrupción de la vida eterna en nosotros. La muerte es producto de la libertad de Dios, que nos puede llamar a la hora que Él desea, y debería ser siempre producto de la libertad nuestra. Sí, nos morimos o cuando Dios quiere o cuando nosotros aceptamos morirnos libremente. Entonces la muerte es esta cita amorosa entre Dios y nosotros. Es una decisión libre de Dios que viene a nuestro encuentro, aunque Él se sirva de las causas segundas, ya sea de un accidente, de una enfermedad o de cualquier otra cosa. Pero Él siempre tiene control de las causas segundas de nuestra muerte. Su designio amoroso toma en cuenta y trabaja y mueve todas las causas segundas de nuestra vida que nos pueden provocar la enfermedad o la muerte. En este sentido, la muerte es causa de la libertad de Dios. Y en segundo lugar, debería, como decía, ser también una respuesta libre por parte de nosotros. Entonces, la muerte de los hombres no depende de las circunstancias o de la condición de la persona. Eso lo decide Dios libremente y espera que también libremente lo aceptemos nosotros. Ahí tenemos el caso de la madre de Santa Catalina de Siena. Se muere y su hija, habiendo tenido 24 hijos, se muere y su hija Catalina pues va con Dios y le reclama: ¿cómo puedes dejar morir a mi madre sin su sacramento? Y Dios le dice: la voy a devolver, pero su alma va a quedar tan apegada a su cuerpo que le va a costar morirse, como sucedió, porque a esta mujer le tocó enterrar a su hija Catalina. Entonces, así sucede siempre, ¿verdad? Entonces, Él es el que establece la hora del encuentro amoroso entre Dios y la criatura. Y uno, de su parte, pues lo único que nos queda es prepararnos para morirnos. Ese encuentro con Dios, para que sea pacífico y amoroso, tiene que haber sido precedido por encuentros pacíficos y amorosos con Dios durante cada instante de nuestra vida. Es triste y desesperante al mismo tiempo ver morir a personas que no tuvieron la fuerza de voluntad porque no quisieron acostumbrarse a vivir solo el momento presente. Porque su vida, si no fue una agonía interminable, fue una queja interminable, que de todos se quejaron ante Dios. Sí. Entonces,
nosotros nos preparamos para el momento definitivo de nuestro encuentro con Dios en la muerte por el abandono constante en las manos de Dios, de cada segundo de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, como quiera que nos muramos, hemos de morirnos cuando aceptemos morirnos. ¿Sí? Porque imagínense, de este momento al momento definitivo de nuestra muerte, no nos falta mucho. Algunos de ustedes posiblemente no terminen el año. ¿Sí? Entonces, posiblemente ustedes digan, bueno, a mí no me va a tocar enfermarme, a mí no me va a tocar disfrutar de ciertas cosas, ni obtener lo que deseo, cosas así, pero a todos nos va a tocar morirnos. ¿Sí? Entonces, muchas personas se la pasan rechazando, resistiendo el momento de su muerte, incluso cuando están buenas y sanas. ¿Cómo se rechaza la muerte? ¿Cómo se resiste la muerte? Cuando nos resistimos a vivir el momento presente y a acoger la vida como llega, sin más. ¿Sí? Entonces, muchas personas, después de estar enfermas y de llegar el momento de su muerte, pues no se quieren morir. No se quieren morir. Entonces, es cuando comienzan estas agonías interminables, porque hay algo que tenían que haber hecho y no hicieron. ¿Cuántas veces no nos habrá tocado a nosotros, los sacerdotes, ir al hospital y la persona se muere o se compone inmediatamente después de que nosotros salimos del hospital? ¿Sí? Ahí tenemos el caso de esta mujer. El año pasado, ¿verdad?, estaba enferma de cáncer, muriéndose, pero tenía este remordimiento o este problema con su padre tan serio que ni siquiera lo dejaba entrar al cuarto donde ella estaba convaleciente. Y así duró 22 días en esa misma situación, cuando podría haber durado un solo día si se hubiera reconciliado con su padre desde el primer día que entró al hospital. El día 22, ella decidió aceptar a su padre en su cuarto y decirle: qué bonita corbata traes. Minutos después, se murió. Hay un trabajo espiritual, una obra espiritual que a todos nos toca hacer, terminar o hacer bien, que pudiera ser un perdón, una reconciliación, o simplemente, como sucede casi siempre, una buena confesión. ¿Sí? Entonces, no esperemos para el último momento para prepararnos para morirnos, porque el momento para prepararse para morirse es ahorita, a partir de hoy. ¿Sí? Entonces, la muerte es el momento en que somos supremamente alcanzados por la gracia redentora de Cristo, para que caigamos finalmente en Él en la eternidad y no nos perdamos. Porque Dios, esto es lo que hemos de tener siempre en cuenta, Dios no ha creado a nadie para que se pierda. Absolutamente. ¿Sí? El hombre toma la decisión de perderse. Entonces, la buena muerte, el morirnos bien, es el acto de abandono en su amor, un acto libre, y con él caemos en la vida eterna. Entonces, eso es muy importante, sabernos preparar para morirnos.
cuando estamos con personas que están a punto de morirse, hay dos signos. El tercero no se lo voy a decir para que no se anden preocupando por eso. Dos signos que pudieran indicarnos que la persona se va a salvar o se va a perder. Y como digo, el tercero no se lo voy a decir porque no es necesario que lo sepan. El primer signo de que llega el momento de la muerte y de que nosotros estamos listos para morirnos es que en un instante la persona cambia de actitud. Sí. De pronto todo es bondad y paz. A partir de ahí ya no faltan ni una hora para morirse. Sí. Ese sentirse bien, ese abandonarse en las manos de Dios, aceptar lo que va a suceder, ahí se conoce. ¿Sí? Si ustedes dejan al enfermo solo unos minutos, regresan y está diferente, hay que prepararse. Y el signo que pudiera indicarnos la dificultad que la persona tendrá para salvarse es cuando la persona cambia por lo negativo, por esa ansiedad que le llega, o desesperación, o simplemente dureza de corazón. Que la presión de la gracia en el alma hace que la persona se reviente para un lado o para el otro, para la paz o para la dureza de corazón. Y eso, pues, qué bueno sería si nosotros todos tuviéramos la oportunidad de morirnos así, lentamente, porque ¿cuántos no se mueren sin tener esa oportunidad? ¿Sí? Entonces, hemos de prepararnos bien para morirnos. Hay que aceptarlo todo, acogerlo todo, perdonarlo todo ahorita para morirnos. Puesto que si estamos vivos ahorita, es porque no estamos listos para morirnos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora bien, el Evangelio pues habla de este hombre rico que tiene este mayordomo, a quien le ha confiado unos bienes. Y Dios, que es el hombre rico, y nosotros, que somos los administradores, a nosotros se nos han confiado bienes celestiales y bienes terrenales. A todos se nos confían ciertos bienes de este mundo, como la capacidad para alimentarnos, para trabajar, el vestido. A pocos se nos conceden estos dones espirituales y a muchos menos los bienes eternos. Entonces, estos tesoros Dios nos los ha confiado a nosotros, pero nosotros no tenemos ni podemos tener dominio absoluto de lo que tenemos. Lo administramos por un tiempo para ganarnos la vida eterna, con el uso que nosotros hacemos de lo que tenemos. Ahí tenemos desde la capacidad para trabajar, para cuidar a los hijos, para pensar, la inteligencia, la voluntad, ¿sí? Una familia, todas estas cosas. Dios es el dueño de todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros no obramos bien, la acusación de no obrar bien llega hasta Dios. Y el dueño, dice el Señor, mandó llamar al administrador y le dice: ¿qué es esto que oigo de ti? Sí. Porque usó los bienes no de acuerdo a la voluntad de su dueño,
sino de acuerdo a su propia voluntad. Entonces, lo que el dueño de los bienes oyó fue el clamor de nuestros pecados. Entonces, nosotros hemos de dar cuenta de absolutamente todo lo que nos ha dado Dios, de la capacidad para hablar, para pensar, para trabajar, para tener hijos, para todo, de todo. Entonces, con el ejercicio que hagamos de los bienes que Dios ha depositado en nuestras manos, estamos constantemente ganándonos o perdiendo la vida eterna. Y ahora es el tiempo de merecer. Por eso, no sin un hondo misterio, dirá el Señor que es mejor dar que recibir. Más se gana dando que recibiendo. Se gana el cielo. Entonces, siendo generosos, descubriendo en los demás a hijos de Dios que nos necesitan, seremos felices aquí en la tierra y más tarde también en el cielo. La caridad es siempre la realización del reino de Dios y el único equipaje que sobrenadará este mundo y llegaremos con él a la vida eterna. Entonces, con lo que tenemos, con lo que Dios ha puesto a nuestra disposición, nosotros nos hemos de ganar la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nos debe llevar a hacer bien las cosas, a obrar bien? Pues simplemente el deseo de complacer a Dios, el deseo de agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, el Señor desea que nos ocupemos de las cosas de este mundo y que las amemos correctamente, ordenadamente. Todos los bienes que tenemos son buenos porque son de Dios y somos administradores de estos bienes durante un tiempo muy corto, y todo nos debe servir para amar a Dios y para amar a los demás. De otra forma no nos sirven y de ser bienes se transformarán en males. Todo lo que tenemos está en función o de Dios o de los demás. Dios no le ha dado a nadie nada para sí mismo, ni por sí mismo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, o nos sirve para agradar a Dios, para glorificar a Dios o a los demás. Entonces, pensemos el uso que hemos hecho de todos los dones que tenemos. Agradezcámoslos todos los días para que Dios nos conceda más, y por medio de ellos, que son cosas simples, sepamos ganarnos la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.